Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, pero nosotros primero vamos a unas curiosidades bíblicas con el padre Alfredo Fermín. ¿Existe alguna cita bíblica que hable de que la Biblia es palabra de Dios? El diálogo junto con los hermanos cristianos que son amigos míos, tengo muchos amigos que son cristianos que no son católicos, algunos son bautistas, otros son metodistas, unos son luteranos, otros son ortodoxos. Siempre me preguntan, sobre todo en algunos círculos de personas creyentes y hasta no creyentes, bueno padre, pero ¿y eso puede ser un libro literario cualquiera? Así como yo leo cualquier libro, la Biblia puede ser como cualquier otro libro. ¿Dónde aparece allí que eso es palabra de Dios? Bueno, si hay una cita particular que se utiliza en la apologética, en la dogmática. Podemos leer la carta de Pablo a Timoteo, por ejemplo. Allí aparece una cita bastante clara, pero no me gusta dar citas exactas. ¿Por qué? Porque ¿dónde dice en la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia? En ningún lado. Entonces, siempre respondo así. Si tú quieres saber dónde aparece en la Biblia que es palabra de Dios, te puedo decir, lee desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo y el último versículo del libro del Apocalipsis. Allí te aparece que esa es palabra de Dios. Es una cuestión de fe, no es una cuestión científica. ¿Dónde sale en la Biblia que Pedro fue primer papa? ¿Dónde está en la Biblia que Pedro fue el primer papa? Te repito, ¿dónde está en la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia? Tenemos un texto fundamental en Mateo. Jesucristo le da así simbólicamente las llaves. Por eso es que San Pedro siempre aparece con unas llaves en las manos. Las llaves significa que puede abrir y cerrar la puerta. Le dice, cuando lo llama, mucho antes de ese evangelio que estoy recordando en este momento, tú eres Pedro. Él se llamaba Simón y le cambia el nombre. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y efectivamente así se coloca por primera vez a una persona el nombre de Pedro. Lo que yo siempre le digo a las personas en las homilías es que el nombre Pedro no era semítico, no era un nombre de ese tiempo. Jesucristo funda un nombre, le dice piedra, roca, llama así a un hombre porque sabe que allí es que va a fundar su iglesia. Claro, y ciertamente la idea de que, ¿cómo es eso? De que ahorita tenemos al Papa Francisco y que Dios lo cuide y le conceda mucha salud. ¿Cómo es eso de que Francisco es el Papa que quiere Cristo para su iglesia? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Bueno, ya no se trata de que aparece o no aparece en la Biblia. Se trata de que esa es una idea moderna, realmente. Excluir el papado de la iglesia de Cristo, de dónde viene este nombre. No se trata de eso. Se trata de que siempre, en las comunidades primitivas, siempre desde Pedro se consideró a una persona que era guía de la iglesia universal. Estas corrientes nuevas de considerar nuevos pensamientos, que esto lo dice la Biblia, esto no lo dice la Biblia, eso es nuevo, no pertenece a nuestra tradición cristiana, no ha pertenecido casi nunca a la iglesia, sino precisamente en estos últimos tiempos. Allí se ve quienes tenemos tradición y quienes no la tienen. ¿Y dónde dice que María tuvo más hijos? Que en la Biblia aparece que María tuvo más hijos, porque resulta que cuando en el Evangelio se habla de que dio a luz a Jesucristo, tuvo a su hijo primogénito. No aparece la palabra unigénito, aparece la palabra primogénito. Y dicen, bueno, sacando las cuentas, ¿qué cosa es primogénito? Primogénito es el primero de otros hijos que uno tiene. Y yo les digo, claro, lo que pasa es que tú estás interpretando la Biblia con los conceptos que tenemos hoy en día. Interpreta la Biblia con los conceptos del autor de la Biblia, de la cultura de la Biblia. Primogénito hoy en día es el primero de varios hijos. Primogénito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es el hijo que posee los derechos de la familia. No significa que vinieron otros hijos. Aparte de que no existe en la Biblia la expresión María después de esto tuvo más hijos. No existe eso. Se trata de una difamación bastante grave contra la bienaventurada siempre Virgen María. Según la Biblia, todos somos hermanos. Pero es que también aparece en la Biblia que Jesús tuvo más hermanos. Yo le digo, bueno, la Biblia no dice que esos llamados hermanos de Jesús son hijos de María. Esa es la primera objeción que yo hago. Y lo segundo, sigues pensando según la cultura nuestra hoy. Hoy en nuestras familias, el hermano de sangre mío es mi hermano. Pero en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, mi nuera
es mi hermana. Mi abuela es mi hermana. Mi papá también es hermano mío. Mi hermano de sangre es mi hermano. Mi cuñada es mi hermana. Allí se habla con una mentalidad semítica de clan, de tribu. Cuando se habla de hermanos en el Nuevo Testamento no son hermanos de sangre. Estos problemas los tenemos cuando pensamos con las categorías de hoy en día y no cuando queremos interpretar según la cultura de Jesús. ¿Dónde dice que María es Madre de Dios? Con respecto al título Madre de Dios, ciertamente no lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero aquí hay una cosa muy importante, por eso tenemos que sentirnos muy orgullosos de pertenecer a nuestra Santa Iglesia Católica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes tenemos tradición y quienes no tienen tradición. Las objeciones hoy en día con respecto a si María es la Madre de Dios son modernas, no son tradicionales. Ese título de Theotokos, la Madre de Dios, es un título muy antiguo. Si mis padres, entre comillas, los antepasados, la primera iglesia siempre consideró, y a lo largo de todos estos siglos, que María es la Madre de Dios, ¿por qué yo voy a pensar lo contrario? ¿Te fijas la diferencia entre tener tradición y no tenerla? ¿Por qué los católicos nos tenemos que confesar? Que donde aparece en la Biblia que tenemos que confesarnos ante un cura, ante un sacerdote católico. Por supuesto habíamos dicho que no todo tiene que estar en la Biblia, pero aquí quiero recalcar que una cosa es tener tradición y no tenerla. Hay una historia muy hermosa. Después del tercer y cuarto siglo, hacia las regiones europeas, no propiamente en Roma, ni en Francia, ni en Portugal, donde ya se había comenzado a extender a través del Imperio Romano la Iglesia Católica, tenemos un monasterio donde hubo una cierta peregrinación. Vino este grupo de personas y ellos espontáneamente, con los monjes que estaban ahí, que eran sacerdotes también, confesaban sus pecados. La historia de la confesión es muy hermosa porque vino del pueblo. El pueblo sintió la necesidad de asistir hacia los sacerdotes, hacia los curas, para confesar cuáles son sus pecados, para recibir una bendición. Aquí no se trata de que eso nació de arriba para abajo, nació de abajo hacia arriba. Es una historia muy hermosa. Se trata de que la gente sintió la necesidad de reconciliarse con Dios y la autoridad de la iglesia de esos siglos dijo, esto vino del pueblo, esto es una moción del Espíritu, las personas vienen, confiesan sus pecados y es allí donde se construyen entonces las primeras fórmulas de absolución. Es una historia muy hermosa y te repito, esta es la diferencia que existe entre tener tradición y no tenerla. Muy interesante esas respuestas que el Padre nos ha dado a esas tantas interrogantes que a lo mejor tú te has hecho a lo largo de tu vida. Pero ahorita, Padre, vamos entonces a un mensaje para todos los televidentes. Lea la Biblia, no tenga miedo, acérquese con confianza. Le aseguro por los testimonios que yo he recibido de que es una palabra que va a cambiar su vida. No se trata de cualquier palabra. Se trata de que el Espíritu Santo que la inspiró va a venir sobre tu persona, sobre tu vida, sobre tus ambientes y va a impregnar esos mismos ambientes de mucha espiritualidad y de mucha santidad. Muchos escuchan consejos por allí, de personas que hacen conferencias, hasta de nosotros mismos, los sacerdotes. Y yo siempre le he dicho a las personas, más que escucharme a mí, escuchen la palabra de Dios, porque eso sí viene de Dios seguro. Si usted me pregunta a mí, yo hago el mejor esfuerzo, le doy el mejor consejo, pero es mi interpretación, es mi punto de vista. Está muy bien que usted se acerque a los pastores para hacer preguntas, para escuchar consejos, pero lea la Biblia, porque entre escuchar a un hombre y escuchar a Dios, escuche también a los hombres de Dios, pero confíe en su palabra. Acérquese a los sacramentos, que la palabra que usted escuche en la misa la pueda también usted leer en su casa y usted verá, se lo garantizo, que va a regalarle al Señor una nueva vida, porque va a pasar del hombre viejo al hombre nuevo, se va a renovar, se va a convertir y va a gustar esa palabra de Dios, especialmente en momentos muy difíciles, cuando te encuentres agobiado, cuando tengas angustia, cuando tengas un problema, abre la palabra de Dios, porque ahí está Dios esperándote para darte esa respuesta que tú necesitas. Bueno, lamentándolo mucho, con el mensaje del Padre hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les recuerdo a todos ustedes que si quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales como sembradorestv@gmail.com, visitarnos por Facebook como Sembradores de Vida, seguirnos por Twitter como Sembradores TV y por supuesto el mensaje de texto que siempre nos envías. Muchísimas gracias por todos esos mensajes que nos envían a diario, felicitándonos por el programa. También hemos querido implementar el PIN
Anota nuestro PIN para que también te comuniques con nosotros a través de nuestro PIN. Gracias por la sintonía de hoy y recuerda que somos Sembradores de vida. Se hace igual, ¿cómo fue que le dijeron la otra vez que usted estaba ahí comprando y dice, usted vio el programa de Sembradores de Vida, de la anécdota aquella? Sí, bueno, el párroco. Y la gente cuando me ve, hay unas señoras que me vieron el otro día y se me quedan mirando. Usted es el padre Alfredo, ¿verdad? Sí. Y me vieron de arriba para abajo. Párroco. Y yo. Y la hermana Goretti también me dijo aquí que tenemos las hermanas aquí en el seminario, ¿no? Las que nos cocinaban y limpian aquí. Y dice, padre, por ahí me contaron un chiste que usted contó en televisión. ¿Un chiste que yo conté en televisión? Sí, el párroco. No es párroco ni párroco, es párroco. Pero bien simpático. Estaba comprando desodorante y pasa una señora de la parroquia. Y entonces la señora me dice, padre, ¿qué está haciendo usted? Estoy comprando desodorante. ¿Y usted usa desodorante? Y la respuesta que a mí se me ocurrió fue, sí, y papel higiénico también. Yo siempre cuento esto, ¿verdad? Porque tal vez se entiende, ¿no? Las personas que dicen, oye, que el sacerdote, ¿no? Que